Les damos la bienvenida, familia Red, a este nuevo episodio de Red Fertility Podcast, donde los acompañan Erili Marmolejos, Doctor Diego Jiménez y Yajaira Rosó. ¿Qué tenemos para hoy, chicos? Cuenten todo. Tenemos un invitado. Un invitado especial con una especialidad diferente porque queremos seguir educando a nuestra población, dándole temas diferentes y que puedan aprender mucho con nosotros. Si yo fuese la audiencia, estuviera todos los sábados y los domingos pendiente de este programa, porque cada sábado y cada domingo, mediante Microvisión, llegamos a ustedes con nuevas especialidades o especialidades que ya conocen o que no conocen, y es para la orientación y educación de ustedes. No, y también recordar que estamos en nuestro canal de YouTube, Red Fertility RD, y ahí está a demanda. O sea, cada vez que usted tenga ese tiempito para dedicarlo a su salud, puede buscar nuestros episodios, los anteriores, y estar pendiente de los nuevos estrenos. Nada más tiene que buscar la patología y buscar en Red Fertility y ahí lo verá. Sí, sí, sí. No, y que realmente nosotros nos vemos en la obligación de educar, porque hay mucha desorientación, yo entiendo. Muchas veces el paciente tiene alguna sintomatología, va a Google y en Google le dice tiene un cáncer. Sí, total. O tiene tal cosa. Entonces, acuden a algún médico, no sabe decir bien el síntoma que tiene, y entonces se llena de dudas o espera a lo último para acudir al médico cuando la situación pudo haberse tratado de otra manera. Y entonces lo que nosotros buscamos con este tipo de programas es eso. El sábado pasado tuvimos hablando de la coloproctología, que es una, como muy bien dijo Joel Ortega, es una ciencia que no es nueva, pero que para nosotros, para la población sí lo es, sí lo era. Y hablamos del tema y yo sé que mucha gente se identificó con el tema, y entonces pues quisimos hacer lo mismo con nuestro querido compañero de universidad al cual fuimos compañeros juntos, ¿te acuerdas, Lili, de ese tiempo de universidad? Estudiamos juntos. Bueno, le llevábamos un año, yo creo, en la universidad. Pero no era tanto. Pero no era tanto. Y quisimos traerlo aquí con nosotros para hablar es cirujano también. Sí, antes de presentarlo, estuvimos una vez en una conversación de amigos y resultó que soy menor que él. Él tenía que decir eso, gracias. Tenía que decirlo. Nos ha afectado tanto lo de Joel, ¿verdad? Nos quedó como así que queremos ya enfatizar. Lo que pasa es que tenemos que ponerlo adelante porque ahorita viene a matarnos. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Jerónimo Abreu. Yeah. Bienvenido, Jero. Mira, se me sale y te digo Jero, tú sabes. No es por falta de formalidad, es que es Jero. Sí. Es Jero, sí. Fueron muchos años en la universidad compartidos, o sea. Sobre todo estudiando. Gracias por la formación que me dieron los tres. Para mí es un honor compartir con tres de mis maestros. Sí, claro, porque él lo dice porque fuimos sus monitoras de anatomía. Recibí clases de anatomía tanto de Yajaira como de Lili, y también fui residente de Diego. Gracias por los conocimientos en todos esos años que adquirí de ustedes. Doctor Jerónimo Abreu. El doctor Jerónimo Abreu, cirujano vascular. Así es, soy angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Es mi especialidad. Ya, eso pero angiólogo suena... Entrando ya de manera formal en todo eso, ¿de qué se trata tu especialidad? Sí. La angiología y la cirugía vascular es la rama de la medicina que se encarga del estudio de los vasos sanguíneos y las enfermedades que afectan a estos. Al igual que, como decía el doctor Ortega en el podcast pasado, es una especialidad que es realmente, básicamente, poco conocida y nueva, por decirlo así, para las personas. Antes normalmente las personas acudían a un internista o a un médico cardiólogo o a un cirujano general a manejarse en cuanto a las diferentes patologías que afectaban el sistema circulatorio. Entonces, de aquí viene el nicho para nosotros entonces manejar estas enfermedades que afectan tanto a las arterias como a las venas y también a los vasos linfáticos. Yo quisiera hacerte una pregunta para la población, para que se den cuenta que esto es una especialidad que va de cirugía muy fina, la parte vascular. ¿Cuántos
angiólogos tiene la sociedad dominicana? Aproximadamente la sociedad actualmente acreditados tiene unos 32, 33 cirujanos Pocos. vasculares. Esos son muy pocos. Tan solamente urólogos en La Vega vemos 3, imagínense. Sí. Entonces, es muy bueno que se defina esto, porque en la formación de médicos generales pasamos por diferentes especialidades y arrastramos retoques, digamos, de cada especialidad, y de la parte de angiología, yo en lo personal me llevé fue más trauma que a veces de lo que aprendí. ¿Por qué? Porque era la sala donde había muchas amputaciones, había era muy tosca de cierta forma, pero quisiera que le digas a la población que nos está viendo cuáles son las patologías más frecuentes que tú ves, ¿Qué es lo que tú tratas? qué es lo que se trata, que si ahora mismo los pacientes en su casa, cuando tú lo estés diciendo, se empiecen a examinar y decir, mire, yo tengo que ir al angiólogo. Precisamente por esto viene la cirugía vascular. Nosotros buscamos tratar de preservar las piernas de los pacientes. Cuando ya se llega a la amputación, básicamente es o que el paciente llegó muy tarde o es un fallo en el tratamiento que se le dio al mismo. Por eso entonces nosotros buscamos básicamente dar la mejor atención al paciente para tratar de preservar las extremidades, porque la pérdida de una extremidad en un paciente no solo le cambia la vida a este, sino a toda su familia, a todo su círculo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y ver si en realidad necesita el paciente en ese entonces una amputación o hay algún procedimiento que se puede realizar como una angioplastía, lo que comúnmente conocemos como cateterismo, que también se utiliza en las piernas, para salvarle la pierna o la extremidad a un paciente. Dentro de las patologías que nosotros valoramos están las enfermedades venosas, dentro de ellas las varices, las patologías arteriales también, dentro de ellas las oclusiones arteriales que vienen dadas por múltiples factores, el tabaquismo, el sedentarismo, el aumento de los triglicéridos y todo lo demás, las lesiones vasculares también, los aneurismas, las trombosis venosas. Son muchas patologías que nosotros nos encargamos de prestarle atención y brindarle la atención necesaria a cada paciente. Me imagino que las varices son muy frecuentes, o sea, esas venitas que se dilatan, que se ven en las piernas, que la vemos mucho, especialmente en mujeres, ¿verdad? Son más frecuentes, sobre todo si están en sobrepeso. ¿O cuáles son esos factores de riesgo para que se den esas varices y cómo tratarlas? Es más frecuente en mujeres por el hecho de las hormonas. Aparte de esto, el factor hereditario, el factor genético. Si tienes antecedentes de que tu madre, tu padre, alguna tía o un familiar directo padeció de varices, es muy probable de que también tengas tú la patología. El hecho de estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, el uso de anticonceptivos, la obesidad, son estos los factores que dan al traste con la enfermedad venosa en cada paciente. Y obviamente el sexo femenino, como decía, ustedes son como más cuidadosas que nosotros y siempre se están viendo las piernas. El hombre ya cuando llega a la consulta de un angiólogo cirujano vascular es porque ya las varices están muy dilatadas. Porque normalmente ustedes como que cuidan más la parte estética, se viven viendo que tienen una arañita, utilizan más ropa corta, entonces ya cuando acude el paciente de sexo masculino es cuando la enfermedad está más avanzada. Y hablamos de esas medias, Jerónimo. Las medias compresivas se utilizan mucho en esa patología, correcto. Pero son muy incómodas. Las personas casi nunca quieren adherirse al tratamiento de utilizarlas el tiempo correspondiente y todo. ¿Qué tan importantes son esas medias compresivas? Mira, Arely, el 80% del tratamiento de la enfermedad venosa, en el caso de la insuficiencia venosa, es la elastocompresión. Y la elastocompresión son las medias compresivas, graduadas, dependiendo del grado de afectación que tenga cada paciente. Y el 80% del tiempo en mi consulta, trato de convencer a las pacientes de que se pongan las medias. De que las medias son sus amigas, son sus aliadas. Sí. De hecho, le digo que las medias, muchas de las pacientes van con los lentes. Y yo le digo, usted va a utilizar las medias igual que sus lentes, se lo va a quitar para dormir y para bañarse. ¿Qué sucede con las venas? Las venas en las piernas se dilatan. Hay una dilatación. Al haber dilatación dentro de las venas hay unas válvulas. Estas válvulas funcionan como una compuerta
de una sola dirección. Permite que la sangre suba hacia el corazón y luego a los pulmones para oxigenarse y no deja que se regrese la sangre hacia atrás. Cuando las venas están dilatadas, estas válvulas o estas compuertas no cierran directamente en las venas porque se vuelven como tortuosas, como si fueran serpientes dilatadas. Eso pasa en las piernas. ¿Qué buscamos con la elastocompresión? Comprimir las paredes de las venas para que estas válvulas traten de funcionar de una manera correcta y no haya reflujo en la sangre. Entonces, con esto lo logramos utilizando las medias de compresión durante el día completo. Sábados y domingos también se usan las medias, días de fiestas también, no hay vacaciones para ellas. Cuando tú estás operando en una sala de cirugía. También, si duras mucho tiempo de pie. ¿Tú te la pones, Yajaira? Yo no tengo problema de varices. Y lo bueno de esto es que cuando ya te acostumbras, Erilia, a utilizar las medias de compresión, el día que no la usas te sientes insegura. Sí. Entonces sí, la primera semana, la segunda semana, los pacientes refieren que sienten calor, que dan comezón, pero hay una serie de tips que se dan en la consulta para que puedas empezar a utilizar tus medias y te sientas cómodo. Un comentario que me pasó por la mente ahora es esos pacientes que llegan a emergencia después de un tratamiento y que su pierna o su brazo se oscurece. Llegan con un miedo porque quizás no hicieron el tratamiento, porque quizás hubo un trombo. ¿Y qué es el trombo? Es un coágulo que en esa vena se haya obstruido y le produce una falta de oxígeno o un exceso de oxígeno, digamos que sea arterial o venoso. ¿Qué le sugieres tú a los pacientes cuando llegan así? Todo depende. Si el problema es venoso en sí y que el paciente ya tiene cambios de coloración en las piernas, lipodermatoesclerosis o ya dermatitis ocre, que es como se llama, esto ocurre porque la sangre que va por las venas es rica en hierro y es una sangre desoxigenada. Entonces hay extravasación de ciertos metabolismos de la sangre. Que se sale de la pared del vaso sanguíneo y manchan entonces las piernas. Entonces se queda esta mancha como si fuera un tatuaje. Yeah. Para evitar eso, se utilizan las medias de compresión, algunos venotónicos. También no debemos de confundir esto con algunos procedimientos que hacen los estéticos, que a veces no tienen el entrenamiento necesario, utilizan ciertos medicamentos para las arañas vasculares y se le manchan las piernas a las pacientes. Entonces, también llegan con manchas a nuestra consulta por personas que no están capacitadas para tratar este tipo de patologías. Sobre eso te quería preguntar, de ese tratamiento de que se inyectan esas venas varicosas, las varices, ¿en qué consiste y quiénes son los candidatos para ese tratamiento ya inyectado? ¿Y quién debe hacerlo? Porque he sobre visto todo publicaciones se inyectan venas varicosas ¿verdad? Sí. Que no son... No son cirujanos vasculares. Exacto. Depende del diámetro que tenga cada vaso sanguíneo. Se utiliza una técnica específica o califica o no califica a la paciente para la escleroterapia, que es como se llama el procedimiento. Se utilizan una serie de medicamentos, por decirlo así, polidocanol, hay otros medicamentos como la glicerina, también alcohol, solución glucosada, depende lo que utilice y ahí cada ustedes eligen angiólogo o cirujano vascular. La persona que está capacitada para tratar este tipo de arañas vasculares o este tipo de procedimiento que se llama escleroterapia es el angiólogo o cirujano vascular. O sea, es, como yo digo, zapatero a su zapato. Otras personas que están capacitadas son los dermatólogos también, porque sí trabajan esta parte estética. De nada vale yo tratarte la parte estética si tienes un problema más a fondo. Si tú tienes una insuficiencia venosa, por más escleroterapia que yo te haga, vas a seguir sufriendo de arañitas vasculares o presentando arañitas vasculares si no te trato el problema a fondo. ¿Qué es lo que pasa con los estéticos? Sin ánimos de ofender a cada quien, pero van a donde una persona que no está capacitada para tratar esta patología o las complicaciones que tenga esta patología. Entonces ahí vienen las pacientes con las piernas manchadas o con una trombosis y nosotros tenemos, o con una úlcera en la pierna secundaria al uso de medicamentos, que tratar entonces ya la complicación y no la enfermedad desde el inicio.
Lo correcto es que si usted tiene varices, arañas vasculares o cualquier patología en las piernas y en las venas, vaya donde el angiólogo, el cirujano vascular, y aquí entonces nosotros vemos si usted califica o no para un procedimiento estético, como en el caso de la escleroterapia, o si necesita otro tratamiento con láser o un procedimiento quirúrgico ya en una sala de cirugía. En estos casos, por ejemplo, caminata o qué tipo de ejercicio se recomienda para esas pacientes o esos pacientes que tengan esas arañas vasculares. Hay varios ejercicios. Nosotros denominamos estos tipos de ejercicios como higiene venosa. El uso de las medias de compresión, elevar las piernas 2 veces al día en un ángulo por encima del corazón para tratar de mejorar la circulación. No durar más de 2 horas sentado, más de 2 horas en la misma posición de pie. Hay algo que se llama punta talón, pararte en la punta del pie para tratar de contraer los músculos de la pantorrilla, los gastrocnemios, para que bombee un poquito mejor la sangre. Y un sinnúmero de ejercicios más. La natación ayuda muchísimo, el no aumentar de peso. Todo eso nos ayuda con la higiene venosa de las piernas. Sabes que a mi consulta llegan pacientes que vienen por los pies hinchados. Es muy, muy frecuente. ¿Cuál sería la diferencia para la población que vaya a la consulta de un nefrólogo o a un vascular porque tenga los pies hinchados, ya sea un solo pie o los 2 pies? Aquí es muy buena la pregunta, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la función renal del paciente. Si hay alteración en la función renal, en la urea o la creatinina, ya ahí tenemos que trabajar de mano con el nefrólogo. O si hay un problema cardíaco que también, una insuficiencia cardíaca, puede provocar edema de miembros inferiores. Hinchazón. Hinchazón, exacto, en las piernas. Trabajamos de la mano, tanto el cardiólogo, el nefrólogo, como el cirujano vascular. Lo correcto es realizar un ecodoppler, una ecografía Doppler, tanto de las arterias como de las venas, y ver si hay cierto grado de insuficiencia venosa. Si no hay grado de insuficiencia venosa o algún grado de afectación arterial, entonces tenemos que seguir buscando las causas de la hinchazón de las piernas. Si es un edema linfático, si es retención de líquido por problema renal o si es retención de líquido que está en las piernas por alguna insuficiencia cardíaca. Entonces no es simplemente el hecho de que se me están hinchando las piernas porque tengo problemas de circulación. Son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La función renal, la función cardíaca y claro está la función circulatoria del paciente. Por eso te lo mencionaba, que a mi consulta van porque yo atiendo los riñones y la gente va allá y dice, mire, muchas veces hasta ni se le cobra la consulta para llevarlo a donde debe. Y es por falta de una orientación, por eso es que te hago la pregunta. ¿Y el paciente diabético que tiene alteración vascular, es un paciente que debe ir a la consulta del médico angiólogo? Claro que sí, también es muy buena la pregunta. Hay microangiopatías o daño en la microvasculatura en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos a veces no sienten en las piernas por el mismo problema de la diabetes y la fisiopatología de esta enfermedad y se cortan o tienen edema de miembros inferiores o hay deformidad en el pie y se descuidan mucho, entonces ya cuando llegan a donde nosotros es porque o tienen una afectación muy grave, ya hay un pie diabético como nosotros le decimos, con salida de secreciones o con pus en las piernas o con alguna úlcera en las piernas. Entonces, sí es correcto que el paciente, desde que se diagnostique de que tiene diabetes, siga un control con un cirujano vascular o un cirujano en pie diabético. También. Y respecto a hábitos tóxicos que tienen un efecto dañino en la microcirculación, ¿cuáles puedes hablarle a la población de qué le está haciendo daño a nivel de la microvasculatura? El principal es el tabaquismo. El tabaquismo afecta muchísimo. Yo creo que la mayor parte de los pacientes que pierden la pierna en nuestro país es por el uso excesivo de tabaco. El tabaco no solo daña los pulmones, también afecta a otros órganos como el sistema también circulatorio. Afecta pulmones, afecta, Diego, no sé si puede ayudarme en eso, vejiga. Todo el tracto urinario, riñones. Entonces, ese daño también se provoca en las arterias, tanto cardíacas como en las arterias de las extremidades. Afecta como no se imaginan. Se van obstruyendo las arterias de las piernas y el mismo cateterismo que se hace en el
el corazón, a veces tenemos que hacerlo como una cirugía de salvamento o salvataje para las extremidades inferiores. Y en ese sentido del cigarrillo, también otros dispositivos, los dispositivos electrónicos, vape, hookah. Sí, porque es el uso de la nicotina en sí. El vape está básicamente en base de nicotina. Y aparte de la nicotina que trae el vape, trae nitroglicerina y afecta el pulmón, como ustedes no se imaginan. Antes de pasarlo de la microcirculación, en el aspecto urogenital, las erecciones dependen mucho de la microcirculación. También. Y si tienes afectación en la microcirculación, viene una disfunción en las erecciones, mayormente en el hombre. ¿Por qué? Porque es ese tránsito de sangre oxigenada y que llega el momento de su vaciamiento para que vuelva a llenar y hacer el efecto de una erección. Así es, o sea que ya sabemos que ese es un hábito tóxico muy dañino, muy deleterio. ¿Sabes, Jerónimo, que había algo que yo incluso como médico desconocía respecto a tu especialidad? Y lo vi cuando tuvimos un paciente en conjunto con un tema de amputación. Y fue incluso un tema en el equipo de trabajo de que decíamos, el encargado de las amputaciones es el cirujano vascular, porque se maneja más esa parte, o sea, en conjunto, obviamente, con cirugía, con traumatología, pero ese manejo de vasos sanguíneos debe ser por parte de cirugía vascular. Con esto... No, es sin miedo. Sin miedo. Te lo digo porque de verdad yo misma estaba en un como, ok. Vamos a aclarar algo en cuanto a esta parte. Las amputaciones no solo son por problemas circulatorios. Claro. Hay amputaciones que pueden ser traumáticas, hay amputaciones que pueden ser por procesos infecciosos. Amputación es cortar una parte del cuerpo. Exacto. En este caso las extremidades, las piernas. O miembros superiores como los brazos. Sí es correcto que esté un cirujano vascular, porque nosotros somos los que manejamos la parte circulatoria y por ahí pasan arterias, pasan venas, pasan nervios, como las arterias y venas femorales. Entonces, para una correcta ligadura, o sea, ligar, disecar bien estos vasos, exponerlos bien para tratar de hacer un correcto procedimiento quirúrgico, lo correcto sería que esté un cirujano vascular o que antes de una amputación sea valorado el paciente por un cirujano vascular. Pero las amputaciones también la pueden hacer los cirujanos generales y los traumatólogos. Sí, por eso te decía como más como un trabajo en conjunto, porque cada uno tiene una parte que ver en esa pierna. Sí, yo creo que si es un cirujano, si es un traumatólogo, siempre debe estar un vascular. ¿Por qué razón? Pienso que lo más vital en cada extremidad es la parte vascular, es la más exquisita, la más quisquillosa. Y el hecho de que yo pueda manejar un vaso, por ser urólogo, si yo necesitaría de un vascular, yo lo llamaría. Sí. Y creo que la decisión más inteligente es llamarlo. No importa cuán fácil sea ligar ese vaso. Y nos formamos en ese aspecto, porque somos cirujanos en sí, pero pienso que en cada amputación debería de... Sí, es correcto. Y no es solo ligar el vaso por ligar o exponer... ligar un vaso, no un vaso como este. El vaso sanguíneo. La arteria, la vena. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Diego, en esta parte. Porque hay procesos o hay pasos que se dan en la cirugía que... no es lo mismo que lo haga un urólogo, que lo haga un cirujano, a que lo hagamos nosotros en la parte de la circulación. Cada vaso hay que ligarlo de manera diferente, con un tipo de hilo diferente, para evitar complicaciones luego de una fístula, o sea, una comunicación entre una arteria o la vena, y que eso traiga luego entonces más complicaciones en un paciente. Entonces, totalmente de acuerdo a los cirujanos que nos tengan. Sí, claro. ¿Qué recomendaciones, Jerónimo, puedes darnos ya para el mantenimiento de una buena higiene, como tú decías, venosa, cómo cuidarnos, cómo en el estilo de vida, que sabes que esa es la parte que a mí me gusta y siempre la voy a mencionar, obviamente, que si hay algún tipo de alimentos que puedan perjudicar la salud venosa, danos tus recomendaciones. En este caso, lo primero es disminuir de peso. El ejercicio, comer saludable, disminuir
la cantidad de grasa que se ingiere, las cosas fritas, la comida rápida, el empezar a hacer ejercicio, una vida saludable, dejar el sedentarismo, eso es lo primordial. Y acudir a la consulta de cirugía vascular. Si siente pesadez en las piernas, si siente hormigueo, si se le están hinchando las piernas, si tiene cambio de coloración, lo mínimo que sienta, acuda a la consulta de cirugía vascular y no espere a lo último, porque luego entonces vienen las complicaciones y eso es un problema. Yo de costumbre, para los pacientes que voy a someter a un procedimiento quirúrgico, le agrego en la analítica un complementario que es el dímero D. Soy ya fan de ello para prevención de cualquier complicación. Y mayormente cuando lo indico los envío al laboratorio Morilla Gómez. Laboratorio Morilla Gómez, que hasta ahora nos han servido de mucha ayuda. Es un laboratorio confiable, un laboratorio aquí vegano, un laboratorio que tiene los complementarios a la orden. O sea, puedes llamar y van hasta tu casa, te extraen tu muestra de sangre. Es un laboratorio confiable, lo reitero tanto porque trabajamos con ellos en Red Fertility. Ellos están ubicados en la Pedro J. Casado, frente a Red. También tienen una sucursal en Jarabacoa. El laboratorio Morilla Gómez también hace de su uso con las analíticas de repunte. Háblame de qué laboratorios mayormente, además del dímero D, ustedes mayormente indican. Aparte del dímero D, los tiempos de coagulación para saber si hay alguna alteración en la coagulación del paciente, hemograma básicamente para saber el grado de hemoglobina que tiene el paciente, si tiene anemia, si no tiene anemia, si hay que transfundir o no. La batería de analíticas en cuanto al control metabólico como colesterol y triglicéridos, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, factor reumatoide también. A veces el paciente llega con dolores en las articulaciones, piensa que es una enfermedad vascular que tiene y a lo mejor es una enfermedad reumática. Y son una batería de análisis, al igual que ustedes, que nosotros tomamos en cuenta. El dímero D obviamente es sumamente primordial en el caso de nosotros, porque se eleva considerablemente cuando hay procesos de trombos en las arterias. Es básicamente, si tenemos un dímero D muy elevado, y signos clínicos de que el paciente tiene una trombosis en las piernas, el dímero va a estar elevado. Okay. Entonces, los tiempos de coagulación, como le decía, hemograma y la batería de análisis, aunado a algunos estudios de gabinete como el Doppler, como una angiotomografía, que es un estudio con medio de contraste, se le inyecta un medio de contraste en las venas del paciente, se pinta todo los vasos sanguíneos, nosotros decimos el árbol arterial, y ahí vemos si hay algún grado de oclusión, si no hay un grado de oclusión y qué podemos ofrecerle entonces al paciente como tratamiento. Quiero aprovechar y antes de terminar que mencionaste que la medición de colesterol, de triglicéridos, porque sabemos que ese acúmulo persistente de colesterol en los vasos sanguíneos va a generar la formación de una placa, que es una placa de ateroma que se va engrandeciendo y que posteriormente, vamos a suponer que es que esa exposición prolongada a colesterol, por ahí pasando todas esas moléculas, se van adheriendo a la pared y van formando una placa que puede llegar a obstruir ese vaso sanguíneo y entonces ser el causante de infartos al miocardio, o sea, a nivel cardíaco, a nivel cerebral incluso, o que puede incluso desprenderse un pedacito de esa placa, formar un émbolo y eso sea lo que obstruya o tape el flujo sanguíneo. Entonces, esa exposición prolongada, eso no es que yo tengo el colesterol alto y que, ay, mira, sí, no, eso es de tratamiento porque puede ser progresivo. Así es. Básicamente lo utilizamos de rutina, la medición del colesterol y los triglicéridos en los pacientes por este hecho. Hay una enfermedad que se llama básicamente oclusión arterial crónica, que es por el depósito de este tipo de grasa, por decirlo así, dentro de las arterias y forma una placa de ateroma. Lo mismo que pasa en el corazón puede pasar en las piernas o puede pasar a nivel de las carótidas en el cuello o a nivel cerebral. Entonces, por eso hay que tener un buen control metabólico, visitar a los nutriólogos. Gracias. Y visitar al cirujano vascular para ver cómo van los pulsos, si hay alguna afectación, si no hay afectación en las arterias o en las venas en el caso de que sea una enfermedad venosa.
Sí, porque eso pasa mucho. Nosotros vemos pacientes y es muy difícil que usted le empiece a buscar los pulsos. Y eso está en el examen físico general. Sí. En lo personal, me tomo la molestia de ir hasta el pulso tibial para determinar si lo encuentro, porque muy difícil que le voy a mandar a quitar el zapato. Pero siempre hago el ejercicio y a veces se nos puede escapar. Sí. ¿Alguna otra más? Gracias. Estaba muy bueno. Muy Hemos hablado de interesante. venas y arterias hoy. Maestros, Buenísimo. ¿qué decirle? Sí. Maestro. Está bien, Jerónimo. Muy agradecida, Jerónimo, de tu participación. Nos enriqueciste muchísimo con este tema que se ve a diario. O sea, en todas las casas podemos encontrar un familiar con este tema de las varices, que fue el principal, aunque vemos que hay muchísimas otras patologías que son manejadas por el angiólogo cirujano vascular. Así que gracias, Jerónimo, y ya ustedes saben dónde te encontramos. Gracias a ustedes. Estoy en la Clínica La Concepción, tercer nivel, consultorio 311. Esa es la consulta privada. También estoy en Cereca, que es un centro de hemodinamia que tenemos aquí en la ciudad de La Vega. Ahí hacemos los procedimientos endovasculares. A nivel público estoy en el Hospital José María Cabral Ibáez. Estoy a sus órdenes ahí en esos lugares. ¿Y tus redes sociales? Dr. Abreu es mi red social en Instagram. Ahí pueden conseguirme. Muy bien, síganos a nosotros en nuestras redes sociales, @RedFertilityRD, en las mías, @DocMarmolejos. Doctor Diego Jiménez. Y Yajaira Rosó. Tenemos las consultas en Red Fertility de ginecología, urología, psicología, nutrición. Acompáñenme, ayúdenme. Anestesiología, medicina interna, y además de eso estamos realizando sonografías Doppler, sonografías para diagnóstico de endometriosis. Mapeo de endometriosis. Ahí estamos en Refertility. Así que allá los esperamos, hagan sus citas. Con los teléfonos. 849-460-3051. Hasta la próxima, familia Red. Hasta la próxima. Bye. Bye.